Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en España y en Irlanda. Y bueno, bienvenidos a nuestro capítulo número 17 y en el cual vamos a hablar de un tema bastante particular, ¿no, Sole? Buen día. Exacto, buenos días o buenas tardes a quien le toque. Exacto, hoy nos toca lo que vos dijiste, Eli, hablar de un tema muy particular que obviamente nos afecta o nos ha afectado a todos los que emigramos, que es la relación que tenemos con el trabajo, ¿no? Cuando uno emigra, piensa o tiene las expectativas de encontrar un cierto trabajo y luego nos encontramos con otra realidad, lo cual esto cambia nuestra idea de que cuando emigramos, cómo nos vamos a sentir y qué trabajo vamos a conseguir, ¿no? Exacto. Este, Vos, por ejemplo, Sole, ¿cómo imaginabas tu vida laboral antes de emigrar? bueno, yo en realidad me imaginé muchas cosas. Porque yo tenía claro que cuando yo llegaba, al tener dos niñas pequeñas, se me iba a hacer más difícil o por lo menos iba a tener un tiempo sin trabajar porque tenía que acomodarlas a ellas, ver cómo iba el tema de los colegios, Claro, que eso no iba a ser fácil al principio porque además ellas estuvieron unos meses en el cole cuando nosotros llegamos, que empezaron en abril hasta junio y luego empezaban las vacaciones. O sea, hasta claro, sí, septiembre no iban a empezar, lo cual hasta ahí yo no iba a poder empezar a buscar trabajo. claro. Una vez que ellas empezaron el colegio, me encontré con la realidad de que no podían hacer doble horario, no podían ir al comedor y quedarse en las extraescolares porque yo no estaba trabajando. Entonces, si no teníamos los dos un contrato de trabajo para presentarlo, porque se le da prioridad a para aceptarlos en el comedor a los Ah, claro. padres que los dos estén trabajando. No Entonces, sabía eso. Mirá, no, bueno, no no sabía. pasa en todos Sí, los colegios, pasa en colegios claro, grandes, porque la Junta de Andalucía les da determinada cantidad de cupos para el comedor, por ejemplo. claro. Supongamos que son 250 alumnos en el colegio, les da 85. O sea, no son datos, no son números reales, estoy Sí, poniendo un sí, ejemplo. sí, Les da sí, 85 y para cubrir esos 85 plazas, esos cupos, 85 cupos, se sí. les va a dar prioridad a los dos padres que trabajen y que trabajen durante el horario de comedor. Claro, se entiende, sí, 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 Entonces, sí. me parece que es lo correcto. Vos tenés que Claro, presentar, a eso tenés que presentar un certificado de la empresa donde trabajas que diga tu horario, que certifique tu horario de trabajo. claro, Entonces, con toda la documentación que te piden, que es la declaración de Hacienda, o sea, del año pasado, del año anterior, sí. los contratos de trabajo, los certificados laborales, confirmando el horario de trabajo, con eso hacen una evaluación y hacen un listado a quién aceptan y quiénes no son aceptados. Entonces, continuando con mi historia, yo llegué, me encuentro con esa realidad, yo no estaba trabajando, entonces yo no entendía cómo puedo hacer para buscar trabajo si, y conseguir un contrato de trabajo si yo, para presentarlas y que ellas puedan quedarse más horario en el colegio, si no tengo la garantía de que me la van a aceptar. Claro, Entonces, claro. los primeros meses, y te diría como que el primer año, hasta conocer más gente y poder establecer un vínculo e informarme mejor, porque eso es lo que dicen siempre las direcciones de los colegios, ¿no? Sí, Pero después, a medida que vas conociendo gente y la gente te va comentando cómo funciona, lo que hacen ellos, te das cuenta que no es tan estricto. claro. Entonces, una vez que conseguís el, el contrato de trabajo, que conseguís un trabajo, que conseguís el contrato de trabajo, me acerqué más o menos al año y medio y le pregunté a la dirección, si yo consigo ese contrato de trabajo, porque claro, es un círculo, ¿no? Si Sí, ustedes no me lo aceptan en el comedor y se quedan en las extraescolares, que son las actividades post colegio, ¿cómo hago yo para poder conseguir un trabajo de 8 horas?
claro. Y ellos lo que me confirmaron después de todos los comentarios que me hicieron los padres de cómo funcionaba bien, es que una vez que yo traigo el contrato de trabajo, ellos me la iban a aceptar, que yo eso no me preocupara. O sea Entonces que era automático, digamos. Vos era casi conseguías el automático. trabajo y ellos te aceptaban las niñas. Exacto, se ve que tienen como un cupo de gente de que si tienen situaciones así como la nuestra, que no tenemos familiares, porque ellos toman en cuenta todo también. Claro, Si claro, tenés algún familiar de perdón, de soporte o demás, que en nuestro caso no lo teníamos, no lo tenemos, en ese caso te los aceptan inmediatamente. Entonces, claro, con toda esa información, después de ese tiempo, yo comencé a buscar trabajo. Mi claro, búsqueda de trabajo al vivir en el pueblo no fue una búsqueda de trabajo en las empresas, obviamente, que se encuentran en las ciudades. Al principio sí, me enfoqué más a buscar trabajo en Málaga y en el rubro bueno, que yo tenía conocimiento, que era el de la aeronáutica. claro. Pero, Aunque tuvieses que viajar, igual estabas buscando allí. exactamente, Pero exactamente. digamos, vos cuando antes de salir de Uruguay, o sea, antes de emigrar, vos ya sabías que el primer tiempo, durante el primer tiempo, digamos, los primeros meses, no ibas a poder trabajar por todo esto, ¿no? Porque primero las niñas iban a tener que conseguir el colegio y todo eso, pero tenían la chance de, o sea, la suerte de que tu esposo sí ya tenía trabajo, ¿no? Eso es Sí, importante, ¿no? sí, exacto, Eli. En realidad, yo cuando salí de Uruguay, tampoco soñaba con llegar y tener el trabajo de mis sueños, porque yo trabajaba en una empresa de Uruguay que nosotros habíamos acordado que una vez que yo estuviera instalada en España, iba a retomar esa actividad. Claro, claro. La cuestión fue que ellos me Remoto, contactaron, remoto. claro, La cuestión fue que ellos me contactaron y las niñas todavía no habían empezado el colegio aquí, en claro, España. Estábamos todavía en el momento de adaptación. Yo les propuse hablar en unos meses y ellos me contactaron nuevamente y en esos meses yo tampoco pude comenzar porque las niñas estaban de vacaciones. claro. Entonces ellos no me podían seguir esperando, obviamente, porque necesitaban cubrir esa vacante. Sí, por supuesto, sí, Entonces eso hubiese sido lo ideal porque era una empresa que a mí me gustaba, iba a seguir en el rubro que a mí me gustaba y que había estudiado, me estaba incorporando y desarrollando, pero no era tan fácil. Lo que pasa es que también en esos primeros meses, ¿no? Como que las niñas también necesitan que uno de los padres por lo menos esté más disponible, ¿no? Por todo el periodo de adaptación y todo eso. O sea que en parte creo que fue bueno Sí, que no hayas exacto. trabajado, ¿no? Porque pudiste estar con ellas, acompañándolas en todo ese proceso. No, sí, en eso también era lo que nosotros veíamos por parte de mi esposo siempre me lo decía como que no era el momento de empezar a trabajar porque las niñas, como vos decías, necesitaban un apoyo. Yo las trataba de llevar a todas las actividades sociales que habían por aquí, que se hacen mucho, fiestas Claro, en el pueblo, cumpleaños, claro. actividades en los parques, todo para que ellas pudieran socializar y no sentirse como las diferentes, ¿no? Claro, y además Entonces, eso también te permitió a vos también integrarte con otros padres, conocer gente, ¿no? O sea exacto. que Sí, estuvo, sí, estuvo sí, bueno para ellas y para vos también. exacto, pero vos lo ves como las dos caras. Yo cuando salí de Uruguay tenía como la ilusión o la seguridad de que yo iba a llegar, iba a continuar con el mismo trabajo Claro, y luego eso, la realidad fue otra, eso claro, cambió por las circunstancias que, bueno, que ya hablamos. Entonces, yo empecé al tiempo, no fue inmediato que empecé a buscar trabajo, más o menos habré empezado al año y medio. Al año y medio empecé a mirar algo este, por arriba hasta que me empecé como a entender qué era lo que yo necesitaba. Porque no era como sí, mi misma situación que Uruguay, que yo mandaba currículums a todas las empresas que a mí me interesaban porque sabía que yo tenía, además de las niñas en un colegio, tenía el soporte de familiares, de mis padres sobre todo, que los podían cuidar. claro, claro, es Entonces, distinto, sí, yo al principio empecé como en esa posición, a mandar a todos lados. Cuando tuve la oportunidad de ir a una entrevista en una empresa bastante reconocida aquí en España y me seleccionaron, fui seleccionada y demás, cuando me presentaron
el contrato, me mandaron el mail, enhorabuena, ha sido seleccionada y demás. El contrato me lo presentaron y la verdad que comparado con Uruguay, las condiciones del contrato no eran las que yo esperaba. Sí. Como cuento algunas cosas, como hacer un entrenamiento gratuito. eh, Que, o sea, esto para que te dé la posibilidad de trabajar. O sea, tenías que que ir eso en una realidad, o semana, sea, 8 horas generalmente gratuitamente. claro, no, generalmente las empresas, perdón que te corté, No, no. las empresas siempre pagan por los entrenamientos, porque es tiempo que uno ya le está dedicando a la empresa. Bueno, exactamente. Y así un montón de cosas. Claro. Un montón de condiciones. Una aerolínea muy reconocida además, ¿no? Ya. Un montón Pero de bueno, condiciones que yo, la verdad, no estaba de acuerdo. Entonces, no estaba de sí, acuerdo y no estaba dentro de mis posibilidades en ese momento claro, porque, porque yo tengo las niñas, tenía que ir además 8 horas todos esos días sin darte la garantía de que si tú no pasabas esos entrenamientos que te hacían prueba, obviamente para pasarlos, no te aceptaban en el trabajo luego. claro, claro, Entonces, o sea, si vas a hacer un entrenamiento gratuito, que yo vivo de la empresa 1 hora, o sea, son 2 horas, una de ellas, o sea, tenía que estar 10 horas 10 horas o más en fuera de total, mi sí, casa a las niñas. ¿Dónde las ponía? Hasta no tener la garantía del contrato, no las podía presentar en el colegio, entonces era claro, todo muy mezclado, sí, 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 eh, muy complicado para mí en ese momento, entonces lo tuve que rechazar. Y claro, a partir de ahí entendí que yo me tenía que enfocar en otra cosa. Me tenía que enfocar en el trabajo remoto claro. por la distancia que yo vivo de la ciudad. Me tenía que enfocar en el trabajo de remoto y buscar algo que no me llevara tanto tiempo y que me diera las posibilidades de estar con mis niñas. Exacto, que Entonces, eso eso las... también, de eso también, perdón, hablamos Sí, en el episodio, en uno de nuestros últimos episodios que hablábamos de las diferencias de vivir las diferencias de vivir en un pueblo y en una ciudad, y eso, ¿no? De cómo a veces uno, digamos, podemos ahorrar un poco de plata, de dinero, yéndonos a un pueblo, pero tenemos más desafíos a la hora de, por ejemplo, en este caso, conseguir trabajo, ¿no? Un trabajo remoto. yo que tampoco es tan fácil, Claro, porque, o sea, sí, uno entra en las redes y parece todo fantástico y que hay millones de trabajos remotos, pero no es tan fácil conseguirlos. sí, no es, no, no, Entonces, bueno, a partir de eso, más o menos, diríamos, ya casi cerca de los 2 años, em, empecé a enfocarme a buscar trabajo que no fueran 8 horas y que que podía llevar la relación tanto de las niñas como del trabajo. claro, No fue tan fácil, pero al final sí logré conseguir bueno, 2 trabajos, que son los que estoy haciendo ahora en este momento, que, bueno, que son compatibles con la tarea de madre. claro, Así que puedo hacerlos en el horario, yo me organizo mis horarios y puedo cumplir con ambos trabajos en el día, finalizado en el horario que a mí me venga bien. Así que perfecto, bueno, no fue fácil, pero también quiero decir que tampoco fue desde que llegué estoy buscando activamente, no, claro, pero uno tiene que, es verdad, priorizar y bajar un poco a tierra qué es lo que uno quiere y que las exacto, realidades son diferentes. Mi realidad cambió totalmente a la realidad que yo tenía en Uruguay. Por eso digo que mi situación era como que yo no soñaba tampoco con un gran trabajo, sino que yo venía con la cabeza como que ya enfocada en que yo ya venía con trabajo también. Pero bueno, las claro, realidades cambian, son trabajos que en realidad uno de ellos sí ya ejercí en el pasado, el otro no, pero bueno, me entusiasma, me parece que está bueno y es un desafío aprender y además lo que puedo decir que trabajar con gente extranjera, porque los dueños son alemanes españoles, sí, es una experiencia que suma, que uno entiende las otras culturas, que trata de adaptarse.
y bueno, y al mismo tiempo podría decir que estoy aprendiendo alguna palabra en alemán, Qué bueno. porque ya estaba todo redactado en alemán, así que bueno, algo estoy aprendiendo y nada. Y al día de hoy puedo decir que son cosas que uno se va sorprendiendo, que quizás son empresas y trabajos que uno no espera y que no lo ha hecho previamente, pero bueno, creo que también es parte como del desafío de vivir en el extranjero, que uno tiene que al principio como para empezar a crecer, conocer gente, vincularse y aprender cosas nuevas, siempre lo que yo siempre digo que el conocimiento nunca está de más, es aceptarlo y lo acepté y hoy en día digo que soy una agradecida por la flexibilidad que me dan de poder criar a las niñas, atenderlas como corresponde y al mismo tiempo trabajar y generar algún ingreso, ¿no? Claro, eso está buenísimo y aparte es siempre muy enriquecedor trabajar con gente de otras culturas y además abrirse también uno a hacer otro tipo de tareas que no sea la que siempre hizo en su país de origen, digamos, ¿no? Porque a veces es como que nos cerramos mucho a hacer un determinado tipo de trabajo, pero después muchas veces, viste que uno va cambiando con los años y a veces uno se da cuenta de que ya en realidad ese trabajo que uno hacía y que uno se identificaba con él y todo, es como que hoy en día ya no está como en sintonía tanto como estaba antes, ¿no? Por Claro, lo uno va menos, cambiando con la experiencia de la vida que va pasando por diferentes exacto, trabajos, por la paciencia cambia, lo que uno totalmente, sabe cambia. totalmente, Lo que sí, uno ha sí, sí, aprendido cambia. Entonces, de repente, el trabajo que hace una, lo que vos bien dijiste, Eri, lo que hacíamos en Uruguay y lo veíamos como un trabajo, wow, súper, es lo máximo. Luego te vas, te alejas de esa área, te alejas de tu país, por ejemplo, y ves que los trabajos que están como de repente, no sé cómo describirlo, los trabajos que están sí, no tan sí, valorados en nuestros países, salís al extranjero y ves que tienen el mismo valor que el trabajo que tú hacías en tu país de repente. totalmente, sí, sí, ¿No? sí, sí. Porque, por ejemplo, en Uruguay yo veo que hay como mucho, no sé si decir clasismo, pero bueno, este trabajo tiene mayor valor que este de repente. Hay mucha comparación en cuanto a eso. Sí, Pero creo que después te pasa vas, en muchos países eso, ¿eh? Esa ¿sí? especie de segmentación de trabajos, ¿no? Puede ser, yo por ejemplo acá en España no lo siento tanto. Ujú. Yo personalmente no lo siento tanto. Yo veo gente que trabajan, digo, aquí veo gente que trabaja en la política, pero que te dio la política que trabajan con Pedro Sánchez directamente. Sí, Otros que trabajan en empresas de limpiezas, otros en supermercados, otros de camareros, otros en oficinas, otros para el ayuntamiento, y son todos grupos de gente que se vincula diariamente y no, yo eso no lo percibo en Uruguay, por ejemplo. claro, claro. No veo esa vinculación de gente que trabaje, que sí se vinculan entre el mismo rubro, pero Sí, no sí. siento, de repente es una sensación mía y estoy equivocada, que en Uruguay haya tanta mezcla de gente que trabaja en diferentes rubros. Sí, puede ser, puede ser. Hay rubros que son más, digamos que son más, donde hay más extranjeros quizás que uruguayos, ¿no? Claro, acá de repente, bueno, se da mucho que hay mucha mezcla de nacionalidades, pero más Sí, allá de extranjeros o no, digo, ¿a qué te dedicas? En Uruguay, si te dedicas, no sé, a trabajar en el aeropuerto, toda la gente que trabaja en el aeropuerto con más o menos se vincula, que es lo lógico, pero sí, fuera de su trabajo también es como el mismo vínculo. es verdad, es verdad. Aquí se vincula todo el mundo, Sí. O sin sea, importar cuál independientemente sea del tu rubro. rol o lo que sea, todo el mundo se vincula. Exacto. Claro. Mm. No sé, es algo que yo percibo que quizás estoy equivocada, pero es mi percepción que encuentro como diferencia con Uruguay, ¿no? Que me parece que es fantástico que sea así, ¿no? Que Sí, funcione así. sí, sí, o sea, pero vos a lo que te referís es a vincularse fuera del trabajo también.
por exactamente, ejemplo, a crear amistad, a exacto, salir a tomar algo. exacto. Claro. Que en Ah, Uruguay no lo percibo, no percibo que como que todo, o sea, todos los de una oficina se junten, sí se juntan los que trabajan en un área determinada, pero no, yo que sé, acá por ejemplo, lo que yo te comentaba en el pueblo, hay gente de todos los rubros, obviamente, como en todos los pueblos, pero son todos amigos y todos se juntan. Yo eso no lo percibo en Uruguay. claro, eso está Independientemente buenísimo. de su rubro, a eso Claro, voy, sí, sí, a qué se sí, dediquen. claro. Y En bueno, Uruguay me quizás parece que está dependa más también mucho de la segmentado. empresa, debe depender mucho de la empresa, yo qué sé, del tipo. Hay empresas que, por ejemplo, que generan ese tipo de cosas. Por ejemplo, en una empresa donde yo trabajé acá en Irlanda, ellos generaban esos espacios de integración del personal y nos llevaban a diferentes lugares a hacer actividades. Entonces, como que hay empresas que pueden estar más abocadas a eso, ¿no? A que el personal se integre, que se hagan amigos dentro de todo, ¿no? Como que, no sé. Sí, 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 eso Pero sí es cierto que existe. no es muy común, no es muy No, no común, es lo común. Yo, la verdad que a mí eso me llamó poderosamente la atención de que la gente toda se integre, pero siendo de una misma empresa y no siendo de una misma empresa, socialmente también me refiero. socialmente, claro, O sea, como sí. que la gente se integre siendo de rubros tan diferentes, la gente se integre hasta logre una amistad, que no tiene nada de malo, obviamente, es así y sería como lo más normal del mundo, pero en Uruguay me parece que no se da. Claro, te entiendo. Vos lo que decís es que, por ejemplo, un gerente que de una empresa multinacional que, no sé, sea amigo de los mozos de la cafetería de la esquina, por ejemplo, y salgan juntos. Exactamente. Claro, claro. ¿Entendés? Es como, ¿Y eso se ah, da entonces en eso se España o da lo has visto? constantemente. Sí, todo el mundo. Claro. Es algo común. Y en Uruguay, por lo menos, se puede dar, obviamente, pero creo que es en casos más excepcionales que lo cotidiano. Sí, hay mucho clasismo, yo creo, ¿no? Digo, no vamos a generalizar, ¿no? De Uruguay, hablando así de que es todo el Uruguay, pero digo, hay bastante clasismo, sí, hay bastante diferenciación en ese sentido, sí, 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 me parece que en Uruguay se da, acá debe haber, obviamente, capaz que en otro nivel, o sea, no en el nivel de acá de pueblo y demás, capaz que en otro nivel, me refiero como a otro nivel de áreas residenciales, de repente sí se da. claro, Pero a este nivel y a lo que yo veo, que somos clase media, em, yo percibo eso y la verdad que a mí me llama bastante la atención viniendo de donde nosotros venimos, ¿no? sí, Eh, sí, sí. Eso como que a mí me llamó la atención. No sé cómo funcionará en Irlanda. Bueno, vos trabajaste, contanos un poquito de vos, Eli. Vos trabajaste en Sí, varias empresas también allá en Irlanda. sí, bueno, yo también, mis expectativas cuando vine de Uruguay, yo siempre tenía, claro, como en Uruguay trabajé por mucho tiempo en el aeropuerto y era algo que me encantaba, yo pensaba que también, o sea, mi sueño era venir a Irlanda también a trabajar en el aeropuerto de Dublín, en la capital. Entonces, era como que mi objetivo era ir a trabajar al aeropuerto. O sea, yo venía a estudiar turismo y mi objetivo era ese, era conseguir también trabajo en el aeropuerto de Dublín. Entonces, claro, cuando llegué obviamente me encontré con con los obstáculos de que, por ejemplo, yo vine con una visa de estudiante, con mi pasaporte uruguayo, y claro, uno con visa de estudiante, primero que nada, no puedes trabajar full time, solamente en los meses de verano, cuando hay Sí, vacaciones. Pero además de eso, las empresas, generalmente las empresas grandes como empresas que están en un aeropuerto, no contratan estudiantes y menos que no sean ni siquiera de la Unión Europea. Entonces ya todos mis intentos de enviar currículum para muchas compañías en el aeropuerto no resultó justamente por eso. Incluso hubo un par
aerolíneas que me dijeron, mira, nos interesa muchísimo tu currículum, avísanos cuando tengas, porque yo había mencionado que tenía la chance de conseguir ciudadanía italiana por mis ancestros, y en una empresa, en unas empresas me llegaron a decir, mira, cuando consigas tu nacionalidad europea, por favor, contactanos de nuevo porque nos interesa tu currículum, pero ahora no te podemos contratar. Entonces, claro, fue una desilusión tan grande, porque claro, de eso no hablábamos la otra vez también, Sole, ¿no? De las Sí, expectativas y las películas que uno se hace antes de emigrar y después cuando llega, la realidad es totalmente diferente, ¿no? bien. Entonces, bueno, después, claro, uno tiene que lidiar con la frustración de no haber conseguido ese objetivo primario que uno tenía, ¿no? Antes de emigrar. Y bueno, y de tener que conseguir y aceptar, o sea, cualquier tipo de trabajo para subsistir, ¿no? Porque uno está acá solo, con visa de estudiante, tiene que salir adelante y bueno, así fue que tuve trabajos de todo tipo y color, que bueno, que ya lo conté en uno de nuestros primeros episodios, si quieren pueden bichar la lista de episodios y escucharlo porque conté mi experiencia como estudiante en Irlanda y los trabajos que tuve, pero bueno, entre ellos... Estuve trabajando de mesera o moza en un hotel, en lo que se llaman acá los bed and breakfast, también, hasta limpiando cuartos. Estuve trabajando también en shopping center haciendo milkshakes. O sea, de todo un poco en los primeros años, en los primeros 3 años. Y luego, casi el tercer año, o cuando estaba casi entrando en el tercer año de estar en Irlanda, ahí fue cuando salió la nacionalidad italiana, o sea que conseguí el pasaporte italiano por mis ancestros y bueno, y ahí sí pude finalmente conseguir trabajo en una aerolínea, pero no en el aeropuerto, sino que en las oficinas en una aerolínea bastante grande y bueno, y ahí pude como que sentar cabeza en ese sentido, o sea, como que me sentí, digamos, realizada, ¿no? En ese momento, me acuerdo, Ya. cuando conseguí trabajo de lo que yo pensaba que era lo mío, ¿no? Me sentí realizada, pero claro, para eso tuvieron que pasar 3 años. Y como algo que ya Entonces, tenías en Uruguay y lo dejaste, todo el trabajo que tuviste que hacer una vez que llegaste a Irlanda para conseguir lo mismo que tenías en Uruguay, ¿no? exactamente, exactamente, a eso es lo que iba, que tuvieron que pasar, o sea, para que se concretara lo de trabajar de lo mío en Irlanda, tuvieron que pasar 3 años. Y en esos 3 años yo tuve que hacer el laburo que surgiera, o sea, no podía rechazar nada. Y gracias a eso pude sobrevivir, pude alquilar, o sea, fue compartiendo casa, pero pude alquilar, pude pagar mis cuentas, pude sobrevivir, pude comer, incluso hasta pude ir a Uruguay de visita, o sea, gracias a Dios me permitió un montón de cosas, que esos son los llamados, los trabajos puente, ¿no? Ese tipo de trabajos que uno a veces agarra o consigue por un determinado periodo de tiempo hasta conseguir lo que uno realmente quiere, ¿no? Es como un escalón intermedio, digamos, ¿no? Que a veces uno tiene que pasar por eso. Es como cuando, no sé, cuando uno está buscando trabajo, no va a pretender conseguir trabajo enseguida en una empresa de gerente. Obviamente, si ya venía siendo gerente de otras empresas, sí, pero digo, uno no puede pasar de empleado como una gerente, o sea, hay puntos intermedios y eso es lo mismo, el mismo paralelismo con lo que se llaman los trabajos puentes, que son esos tipos de trabajo que, bueno, que no es lo que nos gusta o lo ideal, pero que lo hacemos como un escalón intermedio hasta llegar a eso que sí queremos. Entonces, bueno, es importante también eso, ¿no? Tener los pies en sobre la tierra y saber de que muchas veces no todo se va a dar en el momento que nosotros queremos, ¿no? De que no todo va a ser instantáneo, no todo va a ser como lo planeamos, como lo imaginamos, y bueno, y estar abierto y ser flexible a, bueno, a trabajar en lo que sea mientras tanto, ¿no? Exacto, y creo que de todas las experiencias también se aprenden. O sea, Por porque, supuesto. o sea, de repente hiciste o hacemos trabajos que no teníamos la experiencia de hacerlo y puede quizás frustrar un poco. Capaz que vos te sentiste frustrada en ese momento porque no conseguías el trabajo que esperabas o que pretendías esperar.
pero de eso aprendiste un montón. Exacto, aprendí Como un por montón, ejemplo, sí. saber lo que querés y lo que no querés. Exacto, exacto. Pero algo muy curioso también que me pasó es que, claro, después de trabajar para aerolíneas, pero en una oficina acá, que yo estaba acostumbrada a lo que era el dinamismo del aeropuerto y que es bastante dinámico, que no es estar sentado todo el tiempo, ¿no? Yo igual, aunque tenía ese trabajo que bueno, que estaba bueno porque me permitía viajar pagando muy poco, y bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no? Que tienen los empleados de las aerolíneas, yo igual seguía en la mente, en mi mente que yo quería volver al aeropuerto. Entonces estaba, o sea, no estaba dándole el valor, digamos, al trabajo que sí había conseguido, que por más que sea de oficina y todo eso, pero yo era como que tenía en la cabeza que no, que mi objetivo tenía que ser volver al aeropuerto porque era mi lugar. ¿Y qué me pasó? Claro, después de un tiempo, de unos años, dejé lo que era el trabajo de aerolínea en una oficina y logré ir al aeropuerto de Dublín. Logré ese sueño que yo había tenido hace unos años cuando había emigrado. Lo logré. ¿Y qué me pasó? Que cuando lo logré me di cuenta que en realidad eso ya no tenía más que ver con esa Elina de ese año, ¿no? O sea, no tenía nada que ver, o sea, ya no era mi prioridad el aeropuerto como sí lo había sido en su momento cuando vivía en Uruguay y cuando llegué a Irlanda, que era como mi objetivo, mi objetivo, mi objetivo, ¿no? Me di cuenta que en realidad no era eso ya más mi objetivo, ¿no? Bueno, pero Entonces, tuviste bueno, que está pasar bueno para esa pasar por la experiencia. experiencia. Claro, exacto. Tuviste que pasar por eso para darte cuenta que lo que dejaste de repente sí tenía el valor que merecía tener. Porque yo me acuerdo que vos tuviste súper buenos trabajos, Sí, eh, súper buenos trabajos, el cual también te daban tickets para viajar, sí, sí, sí. tenían muy buenas posibilidades. Y eso habla muy bien también de vos, porque te dieron el valor que sí merecías, pero vos seguías enfocada con querer ir al aeropuerto y tuviste que pasar por esa experiencia para darte cuenta que eso no es más lo tuyo. Que ya no era más lo mío. Exactamente, exactamente. Entonces, claro. Por eso es que mi consejo, o sea, está bueno que cada uno pase por sus experiencias, porque muchas veces es gracias a las experiencias donde uno se puede dar cuenta de lo que sigue resonando con uno o no. Entonces, pero está bueno también darle el consejo a aquellas personas que están pasando más o menos por lo mismo, no se obsesionen, no se obsesionen, mi consejo es, por lo que me pasó a mí, no se obsesionen con querer hacer exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo que hacían en su país de origen, porque muchas veces pueden haber variantes que están buenas igual y que no tienen por qué ser peor, o sea, ¿no? Que lo que me pasó a mí, la variante fue, bueno, trabajar en una aerolínea, pero en una oficina. Bueno, esa es la variante, pero yo con mi obsesión del aeropuerto, o sea, desestimé, digamos, una buena chance donde me pagaban muy bien por ir al aeropuerto, donde me pagaban menos, pero era mi objetivo en mi cabeza, ¿no? O sea, era esa obsesión de que la tenía que cumplir. Y después al tiempo me di cuenta que en realidad ya no era, eso ya no tenía más nada que ver conmigo. Entonces, nada, prestar atención también a eso, ¿no? Estaría bueno cuando si uno se pudiera dar cuenta cuando se está obsesionando con algo y poder frenarse a tiempo y decir, no, 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 voy a valorar lo que tengo, está bueno, no me voy a obsesionar con otra cosa que quizás no resulte, ¿no? Como que ser más cauteloso, ¿no? Pero bueno, Y no mirar eh, quizás tanto para atrás, porque si eso nosotros mismo, dejamos eso nuestros mismo, países, lo dejamos por alguna razón. Entonces es sí. como que no olvidar, no estoy diciendo que olvidemos, pero sí aprovechar las oportunidades que se dan en este nuevo país para adelante. Y no comparar, bueno, esto es lo que se me presentó, o sea, mi recomendación es tomémoslo, es lo que tengo, es mejor tener esto que no tener nada. Y a medida que uno va aceptando los trabajos que se le vayan presentando, va a ir creando una red de contactos en este nuevo país, donde la gente sí te va a ir conociendo. Si trabajas bien, también te va a ir aceptando, te van a ir surgiendo nuevas oportunidades, pero no rechazar cosas que te van ofreciendo
Porque una vez que rechazas un trabajo a alguien que te lo ofrece, no te va a llamar nunca más. Claro, claro. Sí, Y sí, hay por supuesto. muchísima competencia en Europa. Obviamente, como Muchísima, hay sí. muchísimas ofertas, también hay muchísima competencia, Sí, porque hay sí, gente de sí. todos lados y uno piensa a veces que está súper preparado, pero tenés al lado que habla 5 idiomas. Sí, Porque sí, hay tanta hay mezcla muchísima cultural competencia. que la madre es italiana, el padre es alemán y el abuelo es francés. Ahí ya tenés 3 idiomas. Si vive en España, 4 idiomas, habla español. Entonces Sí, es tenés verdad. muchísima Sí, competencia. Entonces, sí, sí. aceptemos las opciones que se nos dan, las ofertas que se nos ofrecen, aceptémosla y de a poco uno va a ir mejorando y va aprovechando la red de contactos que va surgiendo y como digo, si trabajas bien te van a ir ofreciendo de a poco más cosas o por lo menos te van a surgir mejores oportunidades en los trabajos que estás haciendo. Por supuesto, y también pasa por un tema de identidad, ¿no? Que uno como que se quiere aferrar al trabajo o al tipo de oficio que uno tenía en su país de origen por un tema de identidad, que uno como que no quiere perder su identidad porque se identifica con ese trabajo. Entonces, es cuestión también de estar abierto a que un nuevo país te puede proponer una nueva identidad y no está mal. O sea, está buenísimo lo que decía Sole de no mirar para atrás, o sea, no de olvidar, pero tampoco dejar que el pasado condicione la experiencia que uno está teniendo en este momento en el país al que emigró, ¿no? Porque si uno Exacto, está con un pie todavía en el país de origen, eso te puede limitar muchísimo a la hora de armar tu vida en el país al que emigraste. Entonces eso es muy importante, estar abierto a generar una nueva identidad exacto, y que uno no va a perder nunca su esencia y bueno, y uno se puede abrir también a nuevas oportunidades y conocer nuevas personas, y eso no tiene que implicar dejar a los amigos de su país de origen ni nada por el estilo. Es simplemente tener otra identidad, otro círculo en el país de origen, en el país donde uno está donde uno emigró, perdón. Y bueno, y tener sus amigos allá, pero también su círculo y su nueva identidad acá, ¿no? sí, Creo que es muy exactamente. importante eso. Sí, exactamente. Por eso lo que vos decís, crear una nueva identidad es fundamental para también adaptarse y ser parte del nuevo país donde uno emigró, que generalmente esa nueva identidad y esos nuevos trabajos traen cosas muy positivas, como lo que ya hablamos, la red de contactos, económicamente, en general los trabajos, si comparamos con Uruguay, los mismos trabajos, siempre se paga más que en Uruguay y eso nos va a ayudar económicamente a sentirnos quizás independientes y con ganas de como de resurgir y esa economía por el trabajo que sea que hayas aceptado te va a hacer más fuerte para que uno pueda resurgir, adaptarse mejor al país y ya tu ánimo va a ser mejor, vas a crear amistades o contactos, si no son amistades, y creo que aceptar el trabajo que se te presente en el momento que llegas es muy importante, sin importar el tipo de trabajo que sea, mi recomendación es que sea aceptado, ¿no? Exacto, No sé si vos exacto. tenés algo más que agregar, Eli, si no No, por acá vamos cerrando. nada más, sí, vamos cerrando entonces. Muy bien, esperamos que hayan disfrutado este episodio, que les haya servido, si alguien está pasando más o menos por la misma situación. Y bueno, los esperamos entonces la semana que viene con un nuevo episodio, quizás con algún otro invitado. Y bueno, recuerden que estamos en las plataformas de podcast, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast, y también en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y también, Sole, ¿no? Nos pueden enviar sus sugerencias y si quieren participar, ¿no? Obviamente estamos súper abiertos y nos encantaría conocer también sus historias como emigrantes, sus emociones, sus tristezas, sus frustraciones. Así que si alguno se anima y tiene ganas, estamos abiertos a recibirlos. Nos pueden escribir por alguna de nuestras redes. Como dijo Eli, estamos todos en todas esas plataformas y también estamos en YouTube. No sé si lo dijiste, Eli, en Instagram también. Sí, creo que sí. Sí, así que bueno, los esperamos por allí. Si nos quieren contactar, son más que bienvenidos. Así que bueno, nos veremos, bueno, nos escucharemos la semana que viene. Les mandamos un abrazo grande a todos. Cuídense y que tengan buena semana.
Un besito grande y que tengan lindo día. Chao. Chau, chau.